Hola, continuamos con nuestras clases de física y química de cuarto de la ESO. Vamos a pasar ahora a hacer una pequeña introducción a los vectores, a las magnitudes vectoriales, porque antes de pasar con todo el bloque de física es sumamente importante conocer qué son los vectores y algunas de sus características más importantes, porque en la naturaleza veremos que se necesita hacer uso de los vectores para poder explicar un montón de fenómenos, o mejor dicho, para describir muchos fenómenos. Antes de pasar a explicar qué son los vectores, primero necesitamos distinguir qué son las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Y para ello, primero preguntémonos ¿qué es una magnitud? Una magnitud es todo aquello que se puede medir. Un ejemplo típico de magnitud es la longitud o el tiempo o la velocidad. ¿De acuerdo? Claro está, dentro de las magnitudes, no todas las magnitudes son iguales, sino que podemos clasificarlas en dos grandes tipos. Esos tipos son las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Primeramente pensemos qué son las magnitudes escalares. Son las magnitudes más sencillas porque se caracterizan por solo necesitar de un número para aportar toda la información de esa magnitud. Solo con un valor, un número, se proporciona la información completa. Veámoslo con un ejemplo. Un ejemplo de magnitud escalar es la longitud. ¿Vale? Entonces, pensemos por un momento que yo tengo esta recta azul y dispongo de un metro o de una regla para medirla. Puedo determinar la longitud de esta recta azul y concluyo que son 10 centímetros. Si nos damos cuenta, únicamente dando el valor de la longitud, es decir, 10, acompañada de su unidad, en este caso el centímetro, estamos proporcionando toda la información que hace falta para conocer la longitud de esta recta azul. Igualmente podríamos hacerlo con el tiempo. Pensemos las de veces que utilizamos la magnitud tiempo, pues para expresar, por ejemplo, lo que dura la duración de una película o de una serie que vemos en televisión. Basta con decir un número, por ejemplo, 50 minutos, y acompañarlo de su unidad, en este caso los minutos, o 3 horas, o 25 segundos. Únicamente con el número estoy proporcionando toda la información de la magnitud. Digamos que nadie, cuando le respondemos con estas magnitudes, los datos, la información de esta magnitud, sentimos que nos falta nada. No nos hace falta aportar más información para conocer en profundidad la longitud o el tiempo en cada caso. Sin embargo, hay otro conjunto de magnitudes, que son las vectoriales, que sí presentan una mayor complejidad. Las magnitudes vectoriales
son aquellas que requieren de 4 características para proporcionar la información completa. ¿Qué ejemplo vamos a tomar como magnitud vectorial? Pues quizá el ejemplo más simple sea el de la velocidad. Imaginemos por un momento que tenemos un coche circulando a 100 km por hora. Así dicho, sin más, podríamos contentarnos con esa información. Pero aquí muy probablemente se nos habrá pasado por la cabeza la siguiente cuestión, y es ¿hacia dónde se dirige ese coche a 100 km por hora? O si, por ejemplo, decimos que un coche se está desplazando a 100 km por hora por la carretera que une Madrid con Bailén, podríamos preguntarnos si ese coche se dirige hacia Madrid o va en sentido hacia Madrid o va en sentido hacia Bailén. Son características que de alguna forma van asociadas a la velocidad de ese coche y que no quedan de alguna forma patentes únicamente expresando el valor numérico con su unidad, sino que tenemos que dar más información. Esa información está contenida en esas 4 características o esas 4 propiedades que van a tener los vectores. Esas 4 características o propiedades son las siguientes, las vamos a enumerar. La primera se llama módulo, la segunda se llama dirección, la tercera se llama sentido y la cuarta se llama punto de aplicación. Solo con sus nombres no nos va a quedar totalmente claro qué significan esas 4 características o esas 4 propiedades. Para explicar cada una de ellas, creo que conviene tomar como esquema la representación característica de un vector o de una magnitud vectorial. Digamos que en muchos casos las matemáticas o la física van buscando siempre el camino más óptimo, que muchas veces se corresponde con el camino más corto, la forma más sencilla de representar o de expresar cosas muy complejas. En el caso de un vector debemos buscar algo que de manera simple nos permita representar estas 4 características que ahora veremos qué significa cada una. Pues bien, vamos a ver que los vectores, la forma más simple de representar un vector es a través de una flecha. En una flecha quedan patentes las 4 características que debemos proporcionar en una magnitud vectorial. Vamos a verlas una a una.
Vamos a hacer un nuevo apartado que lo vamos a titular Anatomía de un vector y vamos a representar una flecha bastante grande. Bien, pues vamos a ver que con una flecha podemos observar esas 4 características que hemos dicho que tienen todas las magnitudes vectoriales, como puede ser la velocidad. En primer lugar, vamos a indicar el módulo. Pues bien, el módulo no es ni más ni menos que el tamaño del vector. Es el valor numérico que va a tener nuestra magnitud vectorial. En el caso de la velocidad, por ejemplo, 100 km por hora. ¿Vale? Entonces, en la flecha viene representado el módulo con el tamaño de la flecha. La segunda característica es la dirección. Y la dirección es la línea imaginaria en la que se apoya el vector, nuestra flecha. Esa línea imaginaria es, en este caso, esta línea que estoy representando con una recta naranja punteada. Se me ha torcido un poco. Siempre el vector va a ser una flecha recta, nunca va a ser una flecha curva. Entonces, siempre cuando la veamos representado, vamos a visualizar una línea imaginaria sobre la que se apoya, sobre la que está dibujada la flecha, nuestro vector. Y esa línea imaginaria es la dirección. La tercera característica es el sentido. El sentido viene representado en la flecha por la punta de la flecha. Es la orientación del vector en la dirección. Entonces viene representada, como decimos, por la punta de la flecha. En el caso de la velocidad, o en el trayecto de, por ejemplo, un coche, podemos distinguir la dirección y el sentido fácilmente. Recordemos en el ejemplo de antes un coche que se desplaza, va por la carretera que une Madrid con Bailén. Entonces la dirección, suponiendo que la carretera fuera una línea recta, pues sería la dirección sería la carretera que une Madrid con Bailén. Y el sentido dependería de si el coche se desplaza desde Bailén hacia Madrid, que sería un sentido, o si va desde Madrid hacia Bailén, que sería el otro sentido. Por eso decimos que una vez que tenemos representado un vector, puede adoptar dos sentidos diferentes, o ese o este que podría representar, que estoy representando con la línea roja. La última característica, que es el punto de aplicación, es el lugar, el punto en el que el vector se aplica. Es el punto de origen del vector.
que en este caso de nuestro esquema, pues lo he dibujado ahí con un punto negro. Y esto sería pues el punto de aplicación. ¿Cómo podemos entender el punto de aplicación o cómo lo podemos ver representado en un ejemplo concreto? Pues otra magnitud vectorial muy común es la fuerza. Y creo que todos hemos podido presenciar cómo muchas veces depende de dónde aplicamos la fuerza, podemos obtener unos resultados u otros. No es lo mismo intentar abrir o cerrar una puerta si ejercemos la fuerza en el extremo de la puerta o si intentamos ejercer la misma fuerza cerca de las bisagras de la puerta. Vamos a observar que con la misma fuerza no podemos realizar el mismo movimiento. Al ser la fuerza una magnitud vectorial, depende del punto de aplicación de nuestra fuerza, las consecuencias serán diferentes. Por lo tanto, con estas 4 características, módulo, dirección, sentido y punto de aplicación, tenemos representadas todas las magnitudes vectoriales.